Es hora de hablar de coyuntura económica. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Coyuntura Económica, el podcast. Hoy vamos a analizar un tema que despierta mucho interés y debate: el balance económico del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Artículo publicado en el boletín número 18, el recuento de la política económica en el marco de la austeridad. ¿Realmente se rompió con el modelo neoliberal? ¿Qué tanto se avanzó en crecimiento, estabilidad y distribución del ingreso? Y sobre todo, ¿cuáles fueron los límites y alcances de este modelo? Para ello nos acompañan dos especialistas que han estudiado a fondo la economía mexicana, la doctora María Elena Tavera Cortés y el doctor Edmar Salinas Callejas. Y para enriquecer la charla contamos con la participación de la doctora Mónica Mimbrera, especialista en política monetaria y financiera. Únanse a la conversación y síganos en nuestras redes sociales. Los links los encuentran en la descripción de este video y les estarán apareciendo ahora mismo en la pantalla. Quiero presentarles a la doctora María Elena Tavera. Ella es profesora investigadora de la UPIXTA del Instituto Politécnico Nacional, es economista por la Escuela Superior de Economía del IPN, maestra en Desarrollo Económico y doctora en Socioeconomía, Estadística e Informática por el Colegio de Posgraduados. Su trabajo se centra en el crecimiento económico, el desarrollo sostenible y la economía ambiental. Ha recibido premios por su investigación en ciencias sociales y humanidades en el IPN. Doctora, qué gusto tenerla en conversaciones de coyuntura económica. Muchas gracias, doctora Eufemia. Este es un espacio donde podemos dar a conocer nuestros avances de investigación, enriqueciendo con nuestros compañeros académicos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Y también nos acompaña el doctor Edmar Salinas Callejas. Él es economista por la UNAM, maestro en estudios rurales por el Colegio de Michoacán y doctor en economía agrícola por el Colegio de Posgraduados. Sus investigaciones se enfocan en la modernización de la agricultura, la innovación tecnológica, la agroindustrialización y la agricultura sustentable. Es profesor en la UAM Azcapotzalco y cuenta con una amplia trayectoria en investigación y docencia. Doctor, bienvenido a este programa. Qué gusto que esté con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y por permitirme regresar a mi alma mater. Gracias, doctor. Y para comentar este interesante artículo nos acompaña también la doctora Mónica Mimbrera. Ella es economista por la Universidad de La Habana y doctora en economía por la UNAM. Es investigadora nacional nivel 1 y profesora en la FES Zacatlán, además de colaborar en la Universidad Panamericana. Sus temas de investigación giran en torno a la política monetaria, la financiarización de las relaciones económicas y las innovaciones tecnológicas en el ámbito financiero. Mónica, como siempre es un gusto tenerte en este espacio. Gracias y bienvenida. Doctora, sabes que siempre es un gusto colaborar contigo y pues muchas gracias por la invitación. Esperamos que sea una charla fructífera y que nos deje muchos elementos de análisis y reflexión. Gracias. Y bueno, cuando hablamos del balance del sexenio de AMLO, nos referimos a evaluar cómo se han comportado variables clave, como son el crecimiento, la estabilidad y la distribución del ingreso. El modelo de la llamada cuarta transformación se planteó como una ruptura con el neoliberalismo, pero en la práctica realmente genera debates sobre los verdaderos alcances. La disminución de la pobreza y la desigualdad se colocó en el centro del discurso, aunque los resultados dependen de factores estructurales y coyunturales. Así que analizar este balance implica preguntarnos si realmente se construyó un nuevo modelo económico o si más bien se mantuvieron las viejas inercias bajo un enfoque distinto de política tanto social como fiscal. ¿Qué les parece si iniciamos con algunas preguntas para arrancar este tema? Muy bien. Bueno, de entrada, pues se ha dicho que el gobierno de López Obrador marcó un cambio de modelo y que buscó romper con el neoliberalismo, pero en la práctica, ¿realmente qué tanto fue continuidad y qué tanto ruptura? Doctora María Elena, ¿realmente el modelo de AMLO acabó con el neoliberalismo y abrió un paso a un nuevo modelo económico? Es importante partir de una premisa. El modelo neoliberal se caracteriza por la liberalización del mercado. Como pudimos observar, a pesar de que AMLO desarrolló una propuesta denominada la Cuarta Transformación, es evidente que partió de retomar y continuar con el modelo de crecimiento hacia afuera.
esto es orientado hacia el mercado externo y sobre todo haciendo énfasis en la negociación del TEMEC. Por lo tanto, no hubo un cambio radical del modelo neoliberal. Hubo un ajuste muy peculiar. Y el ajuste peculiar se estableció en generar una estrategia de apoyos económicos y de incrementar el gasto público orientado a la inversión, en generar ciertos proyectos estratégicos como la conformación del Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería que se consideró que iba a ser desarrollada en un periodo corto y que por algunas situaciones apenas hoy en día está arrancando. Si realmente pues estamos pensando en un enfoque que daría cuenta de un cambio, ¿no? Pero bien, se considera que pues de pronto seguimos con políticas que giran en torno a lo mismo, ¿no? Como bien lo comenta. Y doctor Salinas, ¿qué opinión le merece esto? Bueno, el modelo económico denominado neoliberal tuvo como eje central el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Lo único que se hizo en el sexenio de AMLO fue prácticamente continuar, pero bajo el nombre de TEMEC, ¿no? Ya que se renegoció en el primer periodo de gobierno de Trump, y la idea de Trump básicamente arranca de que Estados Unidos ha trabajado con un déficit en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, déficit con Canadá y déficit con México, y quiso corregir ese déficit. Y una de las formas de corregir el déficit fue reducir la generación de valor agregado, ¿no? México estaba aportando 50% de valor agregado y lo redujo a 25%, ¿no? Ese fue el cambio que nos trajo el TEMEC. En ese sentido, el modelo sigue operando, ¿sí? No ha habido ningún cambio. Y en términos de política económica, hay dos elementos muy importantes que subrayar. La política fiscal y la política monetaria siguen siendo regresivas, es decir, procíclicas. Entonces, la estrategia de política económica de estabilización sigue siendo una política económica procíclica. Y esto precisamente para poder controlar la inflación, ¿no? En ese sentido no hubo cambio. Incluso México se ha mantenido de una manera muy disciplinada en estos dos aspectos, y esto de alguna manera ha contribuido a mantener una tasa inflacionaria de un dígito, que ha sido uno de los objetivos centrales, no solamente en México, sino en toda América Latina y a nivel mundial, ¿no? En esta fase de la globalización, lo central no es el crecimiento, sino el control de la inflación. Y la política procíclica precisamente controla la inflación, limitando el crecimiento. Eso es muy claro. Ahí no hay cambios. ¿Qué es lo nuevo que trae el modelo de Andrés Manuel López Obrador? Trae un cambio, trae la transición a un cambio de régimen económico. Dentro del mismo modelo, transitar de un régimen económico que Stiglitz y Amartya Sen le llaman el régimen del malestar, que el capitalismo ha aprovechado en la globalización, a recuperar el régimen de bienestar que se había logrado en la posguerra, ¿no? El mismo Amartya Sen señala con toda claridad que el capitalismo ha generado dos regímenes económicos, dos experiencias. La dominante ha sido la del malestar y la regla de excepción ha sido la del bienestar. Y que esa es la aportación civilizatoria del capitalismo, el régimen de bienestar. Y que eso es lo que se tiene que recuperar, particularmente para los países en vías de desarrollo. Y en este sentido, independientemente que haya leído o no a Amartya Sen, eso no importa, coincide con esta idea, ¿no? Y esta idea está nutrida precisamente de la ideología de la Revolución Mexicana, ¿no? Que es de donde ahí viene toda una vena política e ideológica importante que permite caracterizar a este régimen económico, ¿no? En ese sentido, es recuperar el régimen de bienestar. ¿Y cómo se recupera eso? Pues yo básicamente veo tres líneas, ¿no?
tratar de fomentar el crecimiento hacia adentro, recuperando el mercado interno, que el modelo había ido desplazando e informalizando, aumentar la participación del Estado en la inversión pública a través de proyectos macroeconómicos de gran envergadura, que no tienen un efecto inmediato, sino son proyectos de efecto de mediano a largo plazo, ¿no? Era muy difícil que en su sexenio esto tuviera el efecto que se esperaba, ¿no? Y en tercer lugar, los programas sociales, ¿no? Y los programas sociales con varias dimensiones, ¿no? La primera dimensión es una dimensión fundamentalmente ideológica. Es decir, la gente ha estado esperando desde la Revolución Mexicana, desde la consumación, que les llegue el beneficio social. Y estos beneficios le han llegado de manera muy limitada, ¿no? Entonces es un compromiso moral que hay que resolver. Segundo, tiene una dimensión política. Es una forma de crear legitimidad. Es una forma de hacer consenso y es una forma de reconstruir la hegemonía que se había deteriorado y que de alguna manera el modelo neoliberal ayudó a desmontar. ¿Sí? Y finalmente, bueno, la otra idea es abrirle paso al país a una posible transición al desarrollo, ¿no? Porque en el Plan Nacional de Desarrollo se dice, ¿no? Se señala que el modelo que va a adoptar el país es un modelo de desarrollo sustentable. Y que esto trae a colación un conjunto de políticas para el desarrollo, precisamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay la propuesta, pero en términos de operatividad, no se podía cerrar con el TEMEC, ¿verdad? Dado el contexto y dadas las condiciones. Entonces, el asunto es continuar con el TEMEC y continuar con la política procíclica. Porque si no se continúa con la política procíclica en las condiciones que genera el TEMEC, se pierde el control de la estabilidad macroeconómica. Hay que generar las condiciones de desarrollo para sustituir la política económica procíclica por una política anticíclica. Si no hay esa transformación, es un problema muy serio porque hay un conjunto de implicaciones estructurales más complejas, ¿no? Y es que es un conjunto de todo, ¿no? Y bueno, desde hace décadas, como bien lo refiere, y creo que es muy importante contextualizar para entender el origen del problema y también el viraje de políticas contracíclicas a procíclicas, que como bien dice, son las que han imperado en las últimas décadas y que dan cuenta del menor margen de acción de la política fiscal, pero que también los últimos gobiernos, bueno, y que estamos hablando ahora de AMLO y el actual, parecen permanecer en esta misma dinámica, ¿no? Y sobre esto me gustaría, Moni, que nos dijeras, ¿tú qué matices podrías dar desde la perspectiva financiera y monetaria a esta cuestión de, bueno, ¿realmente se acabó con el neoliberalismo? Mira, Eufemia, yo creo, retomando algunos elementos de la reflexión del doctor, si la construcción de un nuevo modelo económico toma tiempo. Me preocupa, por ejemplo, el tema de política fiscal, porque permanece muy firme el discurso de un gobierno que se endeuda, que un gobierno que no está preocupado por el gasto. Y creo que un argumento pues muy neoliberal es ese, ¿verdad? El que el gobierno no debe de gastar más allá de sus ingresos. Y esta idea de un gobierno que no impulsa cierto gasto, pues también entendemos que políticamente es redituable, ¿no? En cuanto a captar electores, eh, mostrarse con disciplina fiscal, pues podríamos pensar que pueda venir por ahí, ¿no? Sabemos que también hay una serie de ataduras legales, institucionales, que evitan cierto crecimiento del gasto de gobierno. Y bueno, retomo también lo que ya planteaba el doctor en cuanto a que, pues, retomar el tema de política fiscal, perdón, de política social y pues que en efecto, creo que una cosa que ha ganado terreno en el imaginario popular, pues es la importancia que han cobrado todos estos programas sociales del bienestar
y que culminan, yo diría que el punto culminante de esto es el plasmar en la Constitución, en el artículo 4, esta pensión universal, ¿no? Una pensión universal no contributiva, que pues ya queda ahí como una ley suprema. Desde la perspectiva financiera y monetaria, yo creo que en realidad no ha habido cambios sustanciales. Los bancos pues siguen manteniendo un poder oligopólico, hay pocos instrumentos, yo diría que hay nulos instrumentos de política monetaria que permitan la canalización del crédito. Sabemos que pues muchos fideicomisos en los que Banco de México tenía el papel de fiduciario, pues desaparecieron, ¿no? Creo que prácticamente nada más queda FIRA, el fideicomiso para atender, fideicomiso instituido en relación con la agricultura, y pues eso también limita mucho el acceso de crédito, de financiamiento hacia actividades productivas y estratégicas. Con respecto a la política monetaria, pues igual mantiene una visión de estabilidad macroeconómica estabilidad monetaria, mejor dicho, como sinónimo de estabilidad macroeconómica. Y bueno, creo que se dejó perder la oportunidad de que hubiera, ante estos cambios que se dieron en la Junta de Gobierno, de personas que traían una visión diferente, creo que esa oportunidad se ha perdido. El más reciente nombramiento del nuevo subgobernador, de Gabriel Cuadra, pues regresa nuevamente a la Junta de Gobierno a personas que traen una visión muy convencional de la política monetaria, ¿no? Entonces creo que sí se dan todavía estas limitantes. Y es importante, como decimos, entender desde todas las aristas qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Sobre todo para hacer un balance justamente del sexenio pasado. Y una de las preguntas clave sería qué tanto crecimos, hacia dónde fuimos, se redujeron las desigualdades realmente. Y respecto a esto, me gustaría, doctor Salinas, preguntarle cuál es el balance económico del sexenio en términos de crecimiento, estabilidad y distribución del ingreso. Bueno, hay que tomar en cuenta que este sexenio desafortunadamente le tocó vivir la pandemia, ¿no? Y eso, pues se ve el impacto de que el sexenio no pudo entrar con pie firme. Primero, el cambio de administración generó una situación de recesión. Ya venía un proceso de desaceleración económica desde el sexenio anterior. Y en el último trimestre de 2018, el país entró en recesión. Tal vez esa recesión fue de alguna manera generada, habría que analizarlo con mucho más detalle, pero yo podría avanzar la hipótesis de que la recesión del último trimestre tiene que ver con el cambio de gobierno. Y tiene que ver con el hecho de que desde que las elecciones le dieron el triunfo a López Obrador comenzó a dar señales de una serie de cambios. Y eso contrajo la inversión privada. Y esta contracción de la inversión privada interna coayudó a este proceso de recesión, ¿no? Esa es mi hipótesis. Y después, cuando entra el gobierno de López Obrador, pues se declara la austeridad republicana, una política contraccionista. Entonces esa recesión se continuó a lo largo de 2019 y hacia finales del 2019 se inició ya prácticamente una depresión, porque el crecimiento fue menor a -2. ¿Sí? Si a esto le agregamos que en el siguiente año, en 2020, se inicia la pandemia, pues la depresión de -2.3, se convirtió en una depresión de menos 8.7, ¿no? Y en el segundo trimestre de 2020,
la economía se contrajo en casi 18 puntos, o poco más de 18 puntos, ¿no? Entonces, pues ahí, eso es un impacto sobre todo el promedio de crecimiento del sexenio. ¿Sí? Si a esto le agregamos que a partir de 2021 se inicia una recuperación importante, pero que no se puede sostener por varias razones, ¿no?, de carácter estructural. Primero, pues el gobierno sigue una política procíclica de control de inflación, de estabilización de variables económicas que contrae el crecimiento. Segundo, el modelo estructuralmente es un modelo hacia afuera que funciona como un modelo de enclave, porque la producción es para exportar y las importaciones que requieren para mantener esas exportaciones, 90% son importaciones. ¿Sí? Entonces, eso que conduce a que el impacto del crecimiento hacia afuera, que fue de 8 puntos en promedio en todos los 30 y tantos años, ¿verdad? El impacto es de 2 puntos hacia adentro. Y el crecimiento interno inercialmente es de 1 punto. Entonces, la economía crece a un promedio de 3%, mientras que hacia afuera crece con un promedio de 8%. Entonces, eso quiere decir que el modelo no funciona como un modelo que genere crecimiento hacia adentro porque hay una vinculación muy débil, ¿no? Es decir, aquí hay desde mi punto de vista, hay un gran error estratégico del sector empresarial mexicano y del propio gobierno del país. No le apostaron a vincularse al sector externo como proveedores, porque era el papel que podían jugar. El problema de México como país subdesarrollado es que no le ha apostado seriamente a la innovación tecnológica. Entonces, ¿cómo podemos irnos a las grandes ligas sin tener empresas que sean capaces de generar innovación, tanto de modernización como de diversificación, para que se exporten manufacturas mexicanas competitivas en el mercado externo? Entonces, ¿qué tenemos? Pues un sector externo donde 30,000 empresas, 27,000 son de capital extranjero y alrededor de 3,000 son de capital nacional. Y de carácter corporativo, además, ¿no? Entonces, esto tiene un problema estructural. La dinámica de expansión hacia afuera, obviamente que fue alta, muy alta, 8% anual es una tasa de crecimiento alta. Pero el impacto hacia adentro es muy débil. Y el crecimiento inercial interno es muy débil también. ¿Por qué? Porque hay una especie de vaciamiento. Las empresas que son competitivas, hay una relocalización, se van hacia el centro occidente y hacia el norte para integrarse al Telcán. El sector industrial se estanca en el país, incluso se reduce. El sector agrícola se estanca en el país, incluso se reduce. Estábamos nosotros cultivando 24 millones de hectáreas. Con el modelo bajamos a cultivar 18 millones de hectáreas. Y durante AMLO solamente lograron más o menos cultivarse 16 millones de hectáreas. Entonces hay una contracción del aparato productivo y una informalización del aparato productivo. Todo esto redunda estructuralmente en el ritmo de crecimiento del país. Por más que se quiera que el país crezca, mientras no haya ajustes estructurales que permitan a su vez dimensionar de otra manera la estrategia de política económica y se sepa alternar las políticas expansivas con las restrictivas, pues entonces no podemos esperar un crecimiento más alto. Y si a esto le agregamos que la inversión pública de 12 puntos que hubo en el modelo de industrialización se redujo a 3 puntos y ahora con AMLO ha repuntado a cerca de 5 puntos, es insuficiente, ¿no? Entonces, si la inversión bruta fija en el país anda entre 18 y 20 puntos, 5 puntos por abajo del modelo de industrialización, cuando se requieren 35 puntos del PIB para que el país crezca entre 5 o 6 puntos, pues estamos muy lejos de poder recuperar el crecimiento. Sí. Por cuanto a las otras variables de estabilización, pues está claro, el tipo de cambio pues, se ha mantenido, digamos, ha oscilado, pero ha sido demasiado, ¿cómo se llama? Ha sido un tipo de cambio prácticamente estable, ¿no? Incluso el peso se ha revaluado. Si hablamos en relación al crecimiento, pues a pesar de todos estos problemas,
se logró una tasa de crecimiento de 2.4, que es una tasa de crecimiento baja, pero estamos por arriba de la recesión técnica. Y este 2.4 pues fue más alto que el 2.2 del último año de Peña Nieto, ¿no? Y si sacamos el promedio de Peña Nieto, pues estuvo alrededor de 2.6. Entonces se mantuvo en la tendencia. Y en una tendencia de desaceleración de todo el periodo, ¿no? Porque con el cambio de modelo se recuperó el crecimiento tanto en el sexenio de Salinas como en el sexenio de Zedillo. Más o menos promedieron alrededor de 4 puntos, ¿no? Y el punto de mayor crecimiento fue el de Calderón, porque fue la parte de mayor auge de la globalización. Y fue cuando las economías a escala mundial tuvieron las tasas de crecimiento más altas, ¿no? Fue el periodo en que China y la India se convirtieron en las locomotoras del crecimiento. Y eso generó un impacto a nivel mundial, ¿no? Entonces, está dentro de la tendencia de este periodo de globalización y con condiciones bastante adversas, pues fue un crecimiento bajo, pero al final de cuentas hubo crecimiento. Sí, en definitiva, pues todo nos ha jugado en contra durante muchas décadas, ¿no? Y estos problemas estructurales pesan y como bien dice, Si no se resuelven, se inicia con condiciones adversas como la pandemia, ¿no? Entonces es un problema que venimos arrastrando y que finalmente da cuenta de los niveles de crecimiento, ¿no? Doctora María Elena, ¿cómo observa usted estos resultados y qué nos dice sobre la sostenibilidad de este modelo? En este sentido, hay una paradoja, porque por una parte se trata de que el sector público sea el motor del crecimiento económico en la economía mexicana. Sin embargo, el multiplicador del gasto no logra impactar el crecimiento del Producto Interno Bruto porque tiene limitaciones. Entonces se requiere la participación de la gran empresa, o sea, aquellas empresas que tienen acceso ya a mercados competitivos, que tienen también toda una logística de cómo aprovechar el desarrollo tecnológico. Sin embargo, en el país tenemos el 99.9% son micro, pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Y gran parte de esta paradoja es que estas empresas generan un alto nivel de empleo, pero su aportación a la producción nacional es limitada. Esto plantea un reto que el gobierno de AMLO no pudo superar, como la economía informal. Esta economía informal es la válvula de escape al modelo macroeconómico que se ha venido implementando. Entonces, esa es una deuda que se tiene que atender para poder incorporar a todas estas empresas a un mercado donde a través de instrumentos de política fiscal puedan, ¿sí?, tener mayores condiciones para que se incorporen a un modelo de crecimiento económico con un desarrollo sostenible. Esto es, utilizando variables de tipo económico, social y también ambiental. ¿Por qué? Porque el desarrollo sostenible solo queda en el discurso, pero la estrategia que se ha implementado en términos de instrumentos como el costo de conservación ambiental han sido limitadas. Por lo tanto, este modelo neoliberal orientado al bienestar social está sustentado en generar apoyos económicos, pero los apoyos económicos tienen una limitación. Se convierten en un círculo vicioso del modelo macroeconómico porque ¿de dónde
se van a obtener los recursos para mantener todos estos apoyos económicos. Ujú. Sí, en definitiva es complejo, ¿no? Por un lado, pues el Estado debe cubrir con su objetivo de maximización social y por otro lado pensamos hasta dónde se van a sostener las finanzas públicas, ¿no? Y son diferentes aristas que toman en cuenta las diversas políticas, ¿no? Enfocadas a este resultado y en ese sentido, Mónica, desde la política monetaria, ¿qué indicadores deberíamos mirar para entender mejor este balance? Bueno, yo creo que un indicador importante, Eufemia, obviamente tiene que ver con el nivel de precios. Y aquí hay una situación, el comportamiento de la inflación durante el periodo de AMLO, pues sí vino estrechamente marcado por las condiciones externas. Ellos mismos, Banco de México, reconoce que los aumentos de precios que se dieron en mucho ocurrieron por los estrangulamientos de las cadenas productivas, ¿no? Entonces, recordemos que Banco de México no tiene los instrumentos de política monetaria para hacer frente a estos choques de oferta. Básicamente la idea es pues aguantar lo más que se pueda hasta que el choque sea absorbido, ¿no? Como efectivamente ocurrió. Obviamente esto implica un deterioro en el crecimiento del salario en términos reales, aunque sabemos que también en el periodo de AMLO, recordemos que como parte de estas estrategias de complementar apoyos sociales, los incrementos al salario mínimo fueron superiores a lo que había ocurrido en sexenios anteriores. Entonces, yo creo que eso ha contribuido a tratar de explicar un poco, refiero aquí una noticia del Financiero en relación a los resultados de la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares, en el sentido de que sí se logró estrechar la brecha entre los deciles de población más ricos y los deciles de población más pobre. Y bueno, curiosamente, haciendo referencia a esta nota, se habla de que pasó de 18.13 veces la diferencia entre el decil más rico y el decil más pobre a 14.1. Integran también el dato del índice de Gini, que pasa de 0.426 a 0.391. Entonces, obviamente esto hay que tomar con cuidado las cifras porque puede haber impacto de los programas sociales, estos incrementos salariales y también, pues, bueno, refiriéndome también a esta nota, pues reportan que el crecimiento se dio por salarios. Entonces, aquí habría que analizar, pues obviamente tiene que ver en relación al trabajo, aunque todavía queda pendiente ver de qué tipo de trabajos estamos hablando, ¿verdad? Y si son trabajos que están vinculados a la economía formal o a la informal, y si serían sostenibles en el tiempo, ¿verdad? Sabemos que metiendo un poco de todo, pues esta relocalización de empresas, sobre todo chinas, que han llegado a México, pues sí, ha generado nuevas fuentes de empleo y pues habrá que ver también el impacto que esto va a tener en el largo plazo. Ujú. Definitivamente, pues es importante hacer ese balance, ¿no? De ver desde el problema estructural hasta las limitantes que existen y a los resultados, ¿no? Que finalmente decimos no son los esperados. Un poco la política no ha cambiado mucho de décadas para acá, pero justamente es lo que habrá que entender, ¿no? Y en ese sentido, pues toda política tiene luces y sombras, ¿no? Doctora Tavera, ¿cuáles considera que fueron los principales alcances del modelo económico de la 4T? Hay un alcance que a mí en lo particular me gusta porque se ve cómo disminuye la desigualdad.
Si bien es cuestionable, ¿sí?, que los apoyos sociales no se pueden mantener, sí han incidido de manera positiva en el bienestar de las familias menos vulnerables. O Y, más vulnerables. y sobre todo, cómo han sido los impactos que tienen en relación a nuestros adultos mayores, ¿sí? Porque ellos ya le dieron a este país. Entonces, el tener, ¿sí?, una pensión universal está compensando, ¿sí?, la falta de seguridad social que no se les pudo garantizar durante su vida laboral. Entonces, para mí, ese es el principal logro que tiene el modelo de la cuarta transformación. Limitaciones tiene en función de que el crecimiento económico no pudo incidir de manera positiva en un ingreso per cápita, ¿sí? O sea, a nivel internacional, el ingreso per cápita de México ha crecido de manera muy moderada. Ujú. Entonces, eso nos pone en una posición, ¿sí?, de menor paridad de compra frente al resto del mundo. Ujú. Y es que como decimos, no hay cuestiones tanto positivas como negativas, dado el entorno que hemos analizado que no ha sido fácil, ¿no? Desde décadas que hemos vivido al respecto de las políticas económicas. Y doctor Salinas, me gustaría que enfatizara más qué limitaciones encontró este modelo. Bueno, de entrada, el modelo, la propuesta, la estrategia de la cuarta transformación quedó muy por abajo de la expectativa del discurso, ¿no? Ujú. Se está hablando de una cuarta transformación. ¿Qué implica eso? Pues en la senda histórica de México, la cuarta transformación para mí implica transitar al desarrollo económico. ¿Sí? Es una apuesta a que logremos el desarrollo. El reto de México, de América Latina, de África, de buena parte de Asia es ese, que en las condiciones como el desarrollo se dio en el capitalismo, nosotros quedamos en el margen, en la periferia, como dijera Raúl Prebisch, ¿no? Y en ese sentido, pues, esta transición al desarrollo no se ve clara, ¿no? Es decir, sí está la apuesta a la transición al desarrollo, esa es la principal limitante, pero no se ve que se esté procesando esa transición al desarrollo. Ese para mí es la principal limitación. Ujú. Ahora, ¿por qué? Bueno, yo pienso que revisando el Plan Nacional de Desarrollo, sí hay referencia a aspirar a un modelo de desarrollo sostenible. El problema es cuáles son los elementos que constituyen el modelo de desarrollo sostenible. Es decir, y esto implica una revolución en la revolución, usando a Regis Debray, en el sentido de que se trata de modificar el paradigma económico precisamente para cambiar el diseño tecnológico en función de un cambio de la conducta económica. El diseño tecnológico que se ha hecho desde la revolución industrial está definida por una conducta económica que se requería para ese diseño. Si la conducta económica define el diseño tecnológico y el diseño tecnológico define un crecimiento sostenido de manera permanente, un crecimiento infinito. ¿Qué significa el desarrollo sustentable? Tener un crecimiento sostenible donde la conducta económica se modifica para que el diseño tecnológico permita crecer dentro de las condiciones de sustentabilidad. Ujú. Sí, bueno, yo no... Eso se propuso desde Naciones Unidas desde 1987, ¿no? Con el informe Brundtland. Pero, pues eso yo no lo había aterrizado en ningún lugar del mundo. ¿Sí? A los chinos les ha costado que les caiga el 20 sobre este asunto. China y Estados Unidos son los principales generadores de gases de efecto invernadero. Si queremos corregir esto, China y Estados Unidos tendrían que controlar. Si nosotros
redujéramos a cero los gases de efecto de invernadero, ¿cuál es nuestra aportación a reducir? 1%. Entonces, el problema está con los grandes países, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, ahí hay un problema. No está desarrollado un modelo de desarrollo sustentable para México. No está armado. Esa es una limitación de carácter estratégico. De ahí viene el otro problema. Hay bastante hincapié en cuestiones de financiamiento en el Plan Nacional de Desarrollo. Y un problema fundamental que toca el Plan Nacional de Desarrollo es que hay que cambiar esta situación actual de un acceso al crédito altamente concentrado, ¿no? Más o menos datos hacia el 2019, pues el 87% del crédito bancario lo concentra el 1% de las empresas, ¿no? Que son las empresas corporativas y las medianas empresas. Y el resto de las empresas pequeñas y las microempresas no tienen acceso más allá del 13% del crédito. ¿Sí? ¿Y por qué? Bueno, porque las pequeñas y las microempresas pues son empresas que es muy difícil rescatar el crédito. Es decir, son altamente... hay mucha incertidumbre. En el mercado de crédito del país la incertidumbre es muy alta, porque solamente son un grupo muy limitado de empresas las que pueden tener posibilidades de responder a ser solventes con los créditos. Entonces, y esa incertidumbre alta, debido a la alta concentración, genera que las tasas de interés sean altas. Entonces es un círculo vicioso. Mientras no haya una mayor diversificación económica para formalizar la economía en su conjunto, mientras no haya una capacidad de diversificación, de un crecimiento horizontal, no se puede romper con ese crecimiento concentrado. ¿Sí? Y solamente puede haber horizontalidad en el crecimiento, horizontalidad en la economía si hay desarrollo económico. ¿Qué es el desarrollo? La diversificación en base a la innovación. Sí. Entonces eso no está integrado. Ahora, el otro aspecto de innovación tecnológica, bueno, tenemos que empezar también por ahí. ¿Cuánto destinamos a ciencia y tecnología? Creo que no llegamos al 1% todavía. ¿Sí? Nuestro Sistema Nacional de Investigación no está acabado de cuajar. El propio diseño de CONACYT ha costado mucho trabajo irlo afinando para que efectivamente puedan generarse proyectos de innovación y retroalimentar los proyectos de innovación y crear un ecosistema de investigación en las instituciones de educación superior públicas y privadas. Estamos lejos de lograr este tipo de metas, ¿no? Y luego, ¿cuáles son los sectores estratégicos donde irrumpe el desarrollo? Si revisamos la experiencia de cualquier país, por ejemplo Corea del Sur, Taiwán, ¿no? O incluso la de China, ¿no? O la de la India, ¿cuáles son los sectores donde se apuesta a la innovación? ¿Qué hizo la India? Bueno, energía nuclear, industria automotriz, ¿sí? Industria farmacéutica. ¿Sí? ¿A qué le apostó China? Transporte, de todo tipo, ¿sí? Agricultura de precisión, ¿sí? Tecnología aeroespacial. ¿Sí? Ahí están sus líneas de innovación. En su momento, ¿a qué le apostó Corea? Industria pesada, industria automotriz, electrodomésticos, industria naviera. ¿Sí? Es más, ¿por dónde podríamos empezar nosotros? Bueno, tenemos 34 millones de hectáreas de superficie de bosque, de las 70 millones que había en el país. Y nunca hemos levantado industria forestal. México podría ser un país desarrollado en industria forestal más importante que Canadá, o tan importante como Canadá, y más importante que Chile, o que los países escandinavos. Y nunca le apostamos a eso.
Podríamos ser una potencia agroindustrial y tampoco le apostamos a eso. Ya no me estoy viendo yo a la innovación del sector de manufacturas, sino un sector de agromanufacturas donde podríamos ser una potencia. Tenemos 9,000 kilómetros de costa y nunca apostamos por una industria naviera. Tenemos el corredor transoceánico y no le apostamos a una industria naviera para poder efectivamente desarrollar una industria naviera que nos dé a nosotros un nicho de mercado en el transporte de la mercancía mundial, con el canal transoceánico. Entonces ahí no hemos definido hacia dónde. Ahora, estamos hablando del sexenio anterior. En este sexenio ya se empiezan a ver algunas cosas, ¿no? Se habla de energías verdes, se habla de transporte ferroviario, se habla de turismo, se habla de vacunas y productos médicos. Entonces ya comienzan a perfilarse esos ejes donde se quiere montar el desarrollo, ¿no? Pero en el sexenio anterior, pues ni siquiera hubo tiempo de eso, ¿no? Porque hubo que hacer una serie de ajustes estructurales, ¿no? Bueno, ajustes más bien sistémicos, ¿no? No tanto estructurales. Sí, pues es una situación, como decimos, compleja y que es importante entender, ¿no? Como ya comentábamos, pues sí hay luces y sombras y de pronto nos limitamos por las cuestiones estructurales y lo que nos pega de décadas atrás respecto a las políticas orientadas, ¿no? Resumiendo, tendríamos que romper el círculo vicioso del subdesarrollo, ¿no? Sí. Y sí, y en ese sentido también me gustaría que la doctora Mónica nos dijera qué alertas deberíamos tener en cuenta para los próximos años, teniendo en cuenta todo lo que nos han dicho los doctores. Bueno, en el contexto del modelo económico en el que estamos, Eufemia, sigue siendo un modelo de crecimiento hacia afuera, yo detecto los siguientes. Creo que uno de los más importantes que se aproxima es la renegociación del Tratado de Libre Comercio del TEMEC el próximo año. Sabemos que van a ser negociaciones complicadas. Yo vería otro elemento en nuestra relación económica con China, que no podemos soslayar, ¿no? Yo creo que estamos en una encrucijada en la cual tenemos, por un lado, mantener la dinámica de cooperación económica, si se puede llamar así, o que tenemos con nuestro vecino del norte, pero también, por otro lado, está este coqueteo, vamos a llamarlo así, con los chinos, ¿no? O sea, no podemos tampoco dejar de lado pues esta parte. Y yo vería otro elemento, no sé qué tanto sea importante. Yo creo que también hay un tema migratorio, ¿no? Muchos migrantes quedaron varados aquí en México. Está muy vinculado también a las tensiones políticas que está en los últimos días en relación a Venezuela. Y que de concretarse, pues sabemos que van a generar un escenario de geopolítica también muy difícil en el que pues se tendrá que, el gobierno mexicano va a tener que fijar una postura. Y eso pues obviamente está también muy estrechamente vinculado a la parte de los migrantes que quedaron acá. Se integran a la sociedad mexicana, regresarán a sus países de origen. Y bueno, un elemento, esto para la parte externa. Yo creo que en la parte interna todavía sigue habiendo problemas muy importantes y muy difíciles también de solucionar por lo espinoso. Uno de ellos es el tema del narcotráfico, que también pues sabemos que en estas semanas pues hace unos días el Mayo Zambada pues ya se declaró culpable y vienen muchos efectos detrás de eso. El narcotráfico pues también ha sido un elemento que ha impedido el desarrollo de pues de varias actividades importantes, ¿no? Porque además se han fincado en estados claves, ¿no? Ahorita decía el doctor este desarrollo de un sector agropecuario forestal
pues también sabemos que mucho del terreno pues pudiera estar quizás comprometido con actividades de narcotráfico. Y yo creo que otro elemento tiene que ver con la corrupción, ¿no? Yo creo que también ahí son cuestiones que siguen siendo una alerta importante y siguen siendo retos para pues esta llamada cuarta transformación, ¿no? Ahora pues ya para un sexenio en el que pues ya prácticamente se tiene un año y en el que pues se siguen algunas cosas, se ha roto con otras. Yo creo que también esta parte de enfocarse hacia energías renovables, pues también es un cambio con respecto a lo que venía aconteciendo en el sexenio previo. Ujú. Pues sí, en este contexto habrá que resaltar que pues ha habido grandes limitantes y grandes retos, ¿no? Para el futuro gobierno y para los siguientes sexenios, porque definitivamente pues las condiciones han sido espinosas y desiguales, ¿no? Como hemos bien comentado, y justamente entrando en este tema no podemos cerrar sin hablar de algo crucial, la pobreza y la desigualdad. Realmente se logró incidir positivamente en la reducción en la 4T. ¿De qué dependió esto? No sé si, doctor, nos podría hablar un poco al respecto. Sí, un breve comentario. Cualquiera que sea la medición que se haga de la pobreza, lo que sí se puede decir es que la pobreza se redujo en el país. Yo leía un artículo de Julio Bolvini y él tiene otras cifras, tiene otros datos, pero coinciden que la pobreza se redujo, ¿no? Pienso pues, rápidamente que la pobreza se redujo, por un lado, efectivamente, yo diría que el principal elemento es el incremento del salario mínimo. Luego hubo la generación de cierto crecimiento del empleo, tanto formal como informal, que también incide en la reducción de la pobreza. Y finalmente, bueno, pues los programas sociales, ¿no? Entonces, todos esos elementos en conjunto, sí podemos decir que se redujo la pobreza. Ahora, ¿en cuánto se redujo? Pues ahí estaría la discusión. Sí, ese sería el punto, ¿no? Doctora Tavera, ¿qué opina usted al respecto de esta reducción? Bueno, sí tenemos indicadores que nos permiten precisar la reducción de pobreza, porque afortunadamente en el país todavía tenemos, ¿sí?, estadísticas macroeconómicas que nos dan ciertos elementos de análisis, como es el coeficiente de Gini. O sea, si pasó de 0.42 a 0.46, eso significó una reducción en la desigualdad. Y sobre todo, los apoyos incidieron en reducir los niveles de pobreza y específicamente la pobreza alimentaria. Ujú. Y bueno, hay una discusión en torno a las metodologías para medir la pobreza. Aunado a que, bueno, ya no está el Coneval, el INEGI es quien está utilizando otra metodología y entonces tendremos que hacer un análisis más puntual sobre esa metodología. Ujú. Definitivamente es un tema crucial y muy debatible, ¿no? Al respecto de sí de esa disminución, del cambio de las metodologías y de realmente las condiciones de vida de la población. Y al respecto de esto, doctora Mónica, ¿cómo evalúas los efectos de estas políticas en términos de largo plazo? Bueno, como comentábamos hace un momento, doctora, habría que analizar si estos efectos, particularmente en el tema del ingreso, van a ser permanentes, ¿no? Yo considero que el hecho de que ciertos programas sociales ya estén plasmados en la Constitución, pues va a garantizar cierto nivel de permanencia en el tiempo. Otro punto sería, ya lo decíamos hace un momento, el tema del empleo. E igual, la calidad del empleo, que también estos ingresos que se dan a través de los salarios trasciendan lo meramente salarial y se conviertan en remuneraciones. Recordemos que las remuneraciones no nada más incluyen los salarios, sino también un conjunto de prestaciones
laborales. Yo creo que esas prestaciones laborales son sustanciales para atacar otras dimensiones en la medición de la pobreza, como por ejemplo el acceso a servicios de salud y de vivienda. Ujú. Que definitivamente hemos dicho es un gran reto, ¿no? Que habrá Ujú. que tener en cuenta, bueno, para los hacedores de política, sobre todo. Bueno, creo que hoy hemos revisado un tema que seguirá marcando la agenda económica, el balance del sexenio de AMLO. Escuchamos sobre los avances, las limitaciones y sobre todo qué nos queda, ¿no? A corto y mediano plazo. Y Los no me queda más que agradecerles, doctora María Elena Tavera, doctor Edmar Salinas y doctora Mónica Mimbrera. Muchas gracias por compartir sus reflexiones con nosotros. Gracias. a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Y recuerden que pueden leer el artículo completo en el Boletín Coyuntura Económica número 18, disponible de forma gratuita, y la descripción se las dejaré justamente en este video. Y no olviden seguirnos en Spotify, YouTube y en nuestras redes sociales. Yo soy Eufemia Basilio y los espero todos los últimos jueves de cada mes con otro tema de coyuntura económica. Coyuntura Económica, el podcast, es un programa de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Investigaciones Económicas. Dirección académica Eufemia Basilio Morales. Content Manager Alejandra Barranco. Community Manager Ernesto Guzmán. En las redes sociales, Melanie Meléndez, Jonathan Urbina, Dana Villegas y Emilio Juárez. Locución Ángel Toscano. Producción y postproducción Toscano Producciones. Las opiniones expresadas en este podcast no necesariamente reflejan la postura de la UNAM.